Nosotros la semana pasada lo que habíamos hecho era empezar a trabajar desde la formalidad cómo determinamos de forma más matemática el comportamiento ácido-base de las sales, ¿sí? Siempre refiriéndonos al comportamiento acorde a teoría de Bronsted-Lowry, y lo que habíamos hecho era estudiar el comportamiento de aquellas sales que a priori no podemos saber si van a ser ácidas o básicas desde el punto de vista cualitativo, ¿sí? Es un sistema que lo hemos descrito acá, es un sistema de equilibrios combinados, tenemos un equilibrio ácido, un equilibrio básico, conviviendo en un sistema acuoso, ¿sí? Entonces, hicimos todo el desarrollo correspondiente para poder llegar a conocer el comportamiento de esta sal, ¿sí? En este desarrollo, que es un desarrollo netamente matemático, llegamos a una fórmula. Y aplicando esta fórmula podemos conocer cuál es el valor del pH de una solución acuosa de esa sal en particular. El pH de la solución va a ser independiente de la concentración, siempre y cuando se mantenga en límites razonables. Esto ya lo sabemos. Si la concentración es 10 a la menos 10 molar, es prácticamente despreciable. Bien, esto era el método más analítico respecto de cómo resolver. Existe un método muchísimo más sencillo para poder determinar el comportamiento ácido-base de esta sal, y este método implica utilizar algunas de las herramientas cualitativas que conocemos. En la deducción que hicimos la semana pasada, ¿qué herramienta utilizamos fundamentalmente para poder hacer un desprecio? ¿Cómo analizamos el sistema? ¿Hicimos un diagrama de especiación la semana pasada? Cuando analizamos el acetato de amonio. Y fíjense en sus apuntes, yo no les estoy pidiendo que lo sepan de memoria. De memoria no es necesario que lo sepan, ¿sí? Sí, cuando hicimos el análisis, todo el análisis que nos dedicamos toda la clase pasada a hacer ese análisis del acetato de amonio, usamos una herramienta que es el principio de Le Chatelier. Bien, lo que vamos a hacer ahora es realizar el análisis empleando el diagrama de especiación. ¿Sí? Que es una forma bastante más sencilla de cómo hacer y me permite ver muchas cosas respecto de la evaluación de este sistema. Entonces, el sistema en sí, su descripción es la misma. Yo tengo acetato de amonio, se va a disociar en forma completa. En tanto, el amonio va a reaccionar con agua para darnos amoníaco más hidronio con una constante ácida asociada,
y por otro lado vamos a tener acetato en medio acuoso, que va a dar ácido acético más oxidrilos y va a tener una constante básica asociada. Estos desequilibrios, al provenir de la reacción entre el ion y el agua, el valor correspondiente de la Ka y la Kb los tengo que calcular, ¿sí? Oficialmente los datos de tabla van a ser la constante ácida para el ácido acético, es 1,8 por 10 a la menos 5, y la constante básica del amoníaco va a ser 1,8 por 10 a la menos 5. Entonces, a partir de la constante ácida del ácido acético, yo voy a poder calcular la constante básica que le va a corresponder al acetato, y es 5,55 por 10 a la menos 10, y a partir de la constante básica del amoníaco, calculo la constante ácida del amonio, que también es 5,55 por 10 a la menos 10. ¿Mm? Yo planteo con que K por KB es igual a KW, ¿sí? La ecuación que yo aplico acá para este cálculo es que KW es igual a K por KB. ¿Mm? Lo que tengo que tener cuidado es a qué especie corresponde. ¿Mm? Yo planteo, con toda esta descripción, planteo balances de masa, balances de carga, hago las consideraciones necesarias y puedo obtener la forma de calcular el pH de esta solución y de esa manera poder categorizarla apropiadamente. ¿Sí? Entonces, no se suman. Esa es una manera, la que hicimos la semana pasada. Hay otra forma donde en lugar de emplear el principio de Le Chatelier, que fue lo que hicimos la semana pasada, nosotros lo que hicimos fue vincular este equilibrio con el equilibrio dinámico de la autoprotólisis del agua, ¿sí? Y cómo se relacionaban entre sí para poder hacer alguna clase de suposición. Una forma, que es mucho más fácil para calcular el pH de una sal de este estilo, es trabajar con el diagrama de especiación. Entonces, lo que se debe hacer es, en el mismo par de ejes, yo tengo que ubicar dos diagramas. Tengo que ubicar, por un lado, el diagrama correspondiente al par ácido acético acetato, y por otro lado voy a tener que ubicar el par amonio amoníaco. Para eso yo lo que necesito son las pKa. La pKa correspondiente a este par es 4,75. La pKa correspondiente a el segundo par es 9,25. Entonces, gráfico.
acá voy a tener 4,75, 2,75, 6,75, es el diagrama de especiación del ácido acético. De este lado tengo acetatos, de este lado tengo el ácido. En el mismo par de ejes tengo que graficar el diagrama de especiación del amonio amoníaco, ¿sí? Y ¿cómo calculo los pKa? Es el menos logaritmo de la Ka, ¿sí? Correspondiente al par ácido-base. Siempre aplicar el P, aplicar la función P, es aplicar el menos logaritmo. ¿Sí? O sea, estoy haciendo los diagramas de especiación de la misma forma que se hacen siempre. ¿Sí? La única diferencia es que en lugar de hacerlo en ejes diferentes, no. En lugar de hacerlo en ejes diferentes, lo voy a dibujar en el mismo par de ejes. ¿Sí? Porque el diagrama de especiación como herramienta es única, no cambia. Porque acá dice KB. La descripción es la KB. La K es dato, de tabla, siempre. No está mal ponerlos juntos en el mismo par de ejes. No está mal. El tema es que si los pones con el mismo color, posiblemente yo no entienda nada cuando tenga que corregir tu evaluación. Es nada más que eso. Bueno, acá está el 9,25. Por acá estará el 7,25 y por acá estará el 11,25. Entonces, el diagrama de especiación del par amonio-amoníaco es este de acá. ¿Sí? ¿Se llega a ver la diferencia de colores? ¿Sí? Bien. Hay un rango, sí, es verde, este es verde. Hay un rango de pHs en el cual conviven. En el cual conviven el acetato y el amonio. ¿Cuál es ese rango? Es un rango. No lo puse, perdón, les pido perdón, no puse que esto es amonio y esto es amoníaco. Bien, el acetato empieza a aparecer en 2,75,
¿sí? Empieza a aparecer en 2,75 y es máximo a partir de 6,75. A partir de ahí es todo acetato. ¿Sí? ¿Sí? De 2,75 a 14, a pH 14. ¿Sí? Ahora, el amonio va a estar presente desde pH 0 hasta pH 11,25. El rango en el cual conviven es 2,75 a 11,25. ¿Sí? Ese es el rango en el cual conviven. ¿Sí? El rango. Ahora, rango de pH, donde el alfa del acetato es igual al alfa del amonio y es similar a 1. ¿En qué rango pasa eso? ¿En qué rango el grado de disociación del amonio y del acetato son similares a 1? Es el rango. Acá, este pedacito que tenemos acá, de 6,75 a 7,25. Es este rango que está acá en el medio. ¿Sí? Bien. El pH de la sal es igual 7,25 menos 6,75 dividido 2, que les da 7. ¿Sí? El pH de la sal es el valor medio del rango en que el grado de disociación de ambos es 1. ¿Mm? El pH de la sal es el valor medio del rango en el cual el grado de disociación de los aniones es 1, de los aniones y cationes que componen a la sal. ¿Sí? En este caso es 7. ¿Mm? Valor medio. Ya van a ver en estadística la diferencia entre valor medio y promedio. Es fácil, sí. Claramente es una forma mucho más sencilla, es una forma mucho más sencilla hacerlo gráficamente que planteando todo el cálculo que hicimos la semana pasada. Es lo mismo. Da el mismo resultado.
Sí. Tiene una limitación, y la limitación es esta, que si por algún motivo, la sal no, no tengo un rango en el cual conviven catión y anión con grado de disociación 1, este método no lo puedo usar. ¿Sí? La limitación está dada por la naturaleza propia de la sal. ¿Alguna pregunta de esto? ¿No? El que vimos la semana pasada es el otro método. Sí, sí, es conveniente empezar por esta forma, a ver si directamente con el diagrama podemos ya determinar si la sal va a ser ácida, básica o neutra. Sí, es el camino más corto. ¿Mm? Bien, entonces, esto es un camino más corto. Perdón, moví la hoja, ¿ya habían terminado de copiar? Este es un camino más corto para arribar a la determinación de si tengo tanto el catión como el anión que tienen comportamiento ácido-base, poder determinar si es ácida, básica o neutra esta sal. Y es una forma bastante sencilla de hacerlo. La otra forma es indispensable conocerla porque este método tiene un ámbito de aplicación acotado. El otro método lo puedo utilizar para cualquier sal que se me presente. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿No? Bueno, lo que vamos a hacer ahora es hacer las descripciones de los otros modelos de sal que se nos han presentado, ¿sí? Si bien la semana pasada nosotros planteamos cómo era un balance de masa y carga, yo deseo que tengan todo el contenido teórico eh, correspondiente, ¿sí? Se supone, yo esto lo voy a hacer, voy a ir no corriendo, pero sí voy a ir quizás un poquito más rápido, es plantear balances de masa y carga, nada más no vamos a hacer cuentas. Los conceptos teóricos que se aplican son los mismos de siempre, ¿sí? Entonces, se supone que me van a poder seguir, siendo que yo voy un poquito más rápido, pero los que tienen dudas, como siempre, me freno. Entonces, para lo que es el caso sales
tipo cloruro de sodio, que tienen comportamiento neutro, ¿sí? Yo voy a poner. La sal la voy a llamar Ba, ¿sí? Lo voy a hacer bien genérico. Esta va a ser una sal de comportamiento tipo cloruro de sodio. Se va a disociar en forma irreversible en su catión y el anión. ¿Sí? Y en forma adicional, como estamos en solución acuosa, tenemos el equilibrio de autoprotólisis del agua. El balance de masa, voy a tener que escribir una expresión correspondiente al comportamiento del catión, otra expresión correspondiente al comportamiento del anión. Entonces, como ninguno de los dos reacciona con el agua, el balance de masa se va a reducir a eso. En tanto que el balance de carga siempre es una única expresión que se hace para todos los iones presentes en el sistema. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Bien. Fíjense que este sistema es muy fácil de calcular el pH, ¿sí? Porque C está acá, C viene acá, o sea que tengo C sumando de los dos lados, me queda hidronio igual a oxidrilo, ¿sí? Entonces la condición de neutralidad se cumple, hidronio es igual a oxidrilo. Bien, el siguiente tipo que vamos a estudiar son sales del tipo acetato de sodio. ¿Qué clase de comportamiento tienen estas? ¿Ácido, básico o neutro? Básico. Bien. ¿Sí? La disociación de la sal es irreversible porque se disuelve en agua. ¿Sí? Esto recuérdenlo siempre. ¿Mm? Si el comportamiento es básico, lo que significa es que el anión va a reaccionar con el agua y el catión va a permanecer inalterado. Entonces, el anión reacciona con agua en una reacción reversible, dando el ácido en forma molecular y oxidrilos. Como se liberan oxidrilos, va a haber una constante básica asociada.
y además tendremos el equilibrio de autoprotólisis del agua. El balance de masa, también voy a tener un balance correspondiente al catión y otro correspondiente al anión. El tema es que el anión tiene la capacidad de reaccionar hidrolizando agua. ¿Mm? Entonces ya no voy a tener toda la concentración como anión, sino que parte va a estar formando el ácido en forma molecular. ¿Mm? El balance de carga va a tener al catión más hidronios, que les da el anión más oxidrilos. ¿Alguna consulta respecto de esta descripción? ¿No? Bien. Vamos entonces a las sales tipo cloruro de amonio, que van a tener un comportamiento ácido. En este caso, voy a tener que el que va a reaccionar con agua va a ser el catión. El anión permanece inalterado. El catión reacciona con agua, ¿sí? Y de la forma que lo escribí, cuidado que hay que poner 2 moléculas de agua, ¿sí? Recuerden que no podemos tener protones, que estamos trabajando con hidrógenos. Y como se liberan hidronios, la constante va a ser una constante ácida. Le tenemos a la base en forma molecular, el hidronio, dividido el ácido conjugado. ¿Mm? El balance de masa, tengo por un lado el catión, que parte reaccionó con el agua para dar la base en forma molecular, y el anión, que permaneció inalterado. Finalmente, el balance de carga es el mismo de antes. ¿Alguna consulta hasta acá? Sí, me la comí. Acá tiene que estar el agua. Gracias.
Ahí va. Gracias. ¿Hasta acá dudas? ¿Algo? ¿No? Bien. Tenemos entonces ya descrito en forma teórica cómo son los sistemas básicos de comportamiento ácido-base en sales. ¿Mm? Vamos a ver ahora un sistema un poquito más complejo. ¿Mm? Y lo vamos a hacer con un ejemplo. Supongamos que yo tengo sulfuro de sodio. ¿El sulfuro de sodio es una sal soluble en agua? Sí, es una sal soluble en agua como cualquier sal de sodio. Bien. Entonces, se va a disociar de forma irreversible en 2 cationes sodio y un anión sulfuro. Desde el punto de vista de las categorías anteriores, ¿en qué categoría podríamos incluir a esta sal? ¿Sí? ¿Va a ser ácida, básica o neutra? Va a ser una sal básica. Bien. Lo que vamos a evaluar es el sodio, proviene, comillas como siempre, del hidróxido de sodio, en tanto que el sulfuro proviene del ácido sulfídrico. Y el ácido sulfídrico es un ácido débil. Débil en sus 2 disociaciones. Entonces, el sodio no reacciona con agua, el sulfuro sí. Entonces, para el sodio no voy a seguir las reacciones porque no hay ninguna. Para el sulfuro sí tengo que escribir las reacciones con el agua. La primera reacción va a ser anión sulfuro más agua. ¿Y qué me da? Sulfuro ácido, muy bien, más oxidrilo. ¿Sí? De la misma forma que las disociaciones ocurrían de a un hidrógeno a la vez, las reacciones de hidrólisis ocurren también por etapas, ¿sí? Entonces, se liberan oxidrilos, esto va a ser una constante básica y va a ser la constante básica 1.
¿Sí? Bien. ¿El sulfuro ácido se va a quedar ahí, quieto, o va a volver a reaccionar con agua? Va a volver a reaccionar con agua. Bien. Ahora, la pregunta es, ¿cómo reacciona con agua? ¿Se comporta como ácido o se comporta como base? Bien. El sulfuro ácido es un anfolito. ¿Sí? O también nosotros lo denominamos como una especie anfiprótica. ¿Sí? Significa que se puede comportar tanto como ácido como base. ¿Sí? Entonces, cuando se nos presenta esta situación, lo que tenemos que evaluar es cuál es el sistema inicial. ¿Sí? Y tienen que recordar siempre la categoría inicial. ¿Sí? Que fue lo primero que yo les pregunté. ¿El sulfuro de sodio va a ser una sal ácida, básica o neutra? ¿Qué me dijeron ustedes? Va a ser una sal básica. Entonces, si la sal es básica, ¿cómo se va a comportar el sulfuro ácido? ¿Como un ácido o como una base? Como una base, exactamente. Como una base. ¿Mm? ¿Sí? Si la sal es básica y el sulfuro ácido proviene de esa sal, se va a comportar como base. ¿Mm? Entonces, sulfuro ácido más agua, que me va a dar ácido sulfídrico más oxídricos. Y va a tener una constante asociada, que va a ser la constante básica 2. Bien. Entonces, recapitulando. Siempre que a mí se me presenta un sistema, lo primero que tengo que hacer es ver de qué manera puedo categorizar a la sal. ¿Sí? Porque el comportamiento en solución de su catión y de su anión va a depender de esa categoría. Esta sal la hemos categorizado como sal básica.
Y el hecho de que la categorizamos como sal básica es porque en solución exhibe comportamiento básico, ¿sí? Y si en solución exhibe comportamiento básico, significa que va a estar entregando oxidrilos, ¿sí? Va a estar ganando protones y entregando oxidrilos. Entonces, bajo ningún concepto puede liberar hidronios, porque ahí dejaría de comportarse como una base, ¿sí? Es muy común cuando tenemos especies que provienen de ácidos o bases polipróticos, que tengamos que tomar una decisión porque nos enfrentemos a esta clase de anfolitos. Es normal, ¿sí? ¿Cómo salvamos eso? Recordando cómo se comporta la sal. Es lo fundamental, ¿sí? Recuerden siempre el título del tema, ¿sí? Y es algo con lo que vengo remontando desde que empezamos a ver sales. ¿El tema se llama hidrólisis o se llama comportamiento ácido básico de las sales? Ácido básico. ¿Sí? Nosotros estudiamos hidrólisis o estudiamos comportamientos, ¿sí? Nosotros estamos analizando comportamientos. Entonces, como analizamos comportamientos, ¿sí? Nunca lo pierdan de vista. Es la clave para no volverse loco al momento de describir estos sistemas. ¿Preguntas? ¿Ninguna? Bien. Voy a escribir entonces balance de masa y balance de carga de este sistema. Sí, tengo la hoja acá para escribir el agua. Esperen, lo voy a escribir acá, así me queda la descripción completa del sistema en una hoja. Bien. Vamos ahora a balance de masa. Para escribir el balance de masa, yo lo primero que tengo que mirar es la disociación original de la sal. Yo voy a tener una expresión que corresponde al catión con su comportamiento y una expresión que corresponde al anión con su comportamiento. ¿Sí? ¿Con cuál de los dos quieren empezar? Tengo un voto para el catión y un voto para el anión. Bien. Muy bien. Dos veces la concentración inicial va a ser igual a la concentración del catión en el equilibrio. ¿Mm? ¿Se entiende de dónde sale este 2? Es este de acá. Es el coeficiente estequiométrico, exactamente. Bien. Y luego, segundo balance de masa. ¿De dónde viene este? Bueno, el sulfuro, la concentración inicial va a ser el sulfuro más la parte
que se convirtió en sulfuro ácido y la parte de sulfuro ácido que se convirtió en sulfídrico. Entonces de ahí viene este balance de masa. No, acá no hay ningún 2. No hay problemas, es en cargas. Vamos con las cargas. Va a ir un 2 en el balance de carga, muy bien. El balance de carga va a ser concentración de sodio más concentración de hidronio igual a concentración de sulfuro ácido más 2 veces la concentración de sulfuros más concentración de oxidrilos. ¿Venimos bien? Genial. Genial. Entonces, de la misma forma que hemos hecho este análisis para una sal básica, lo podremos hacer para una sal ácida. ¿Mm? No sé de qué mecanismos me estás hablando. No, o sea, no es el paso siguiente, porque yo acá lo que estoy haciendo es describiendo sistemas. Si yo les pido una descripción de un sistema, es esto. ¿Sí? O sea, no hay método en ese sentido. ¿Mm? Acá, en este, porque viene de acá, viene del sodio. De hecho, oficialmente este 2 y este 2 están conceptualmente relacionados y tienen que ver con la disociación original de la sal. Bien. Bien, si yo en lugar de tener una sal básica tengo una sal ácida, la situación va a ser la misma, ¿sí? Lo voy a poner en forma genérica.
¿Mm? Fíjense este detalle, ¿no? Ese catión proviene de base débil, en tanto el anión proviene, comillas, comillas, de ácido fuerte. Entonces categorizamos como una sal ácida. Mientras que el anión no se inmuta, el catión va a reaccionar con agua. Para finalizar la descripción del sistema, el equilibrio de autoprotólisis del agua. Acá lo mismo, este catión es capaz de exhibir comportamiento tanto ácido como básico, ¿sí? Si yo no pierdo de vista la categoría de la sal, rápidamente me doy cuenta que funciona como ácido, ¿sí? No perdamos de vista el comportamiento del análisis original. El balance de masa, 2C es igual a la concentración del anión, C es igual al catión con dos cargas, el catión con una carga, y la base en forma molecular. El balance de carga, tenemos el anión más oxidrilos, es igual. 2 veces el catión más una vez el catión con una carga más los hidrógenos. Conceptualmente siempre aplicamos lo mismo. Fíjense que no cambiamos en nada el concepto, o sea, el balance de masa sigue siendo la aplicación de la ley de conservación de la masa, el balance de carga sigue siendo la aplicación del principio de electroneutralidad de cargas. Los equilibrios son los mismos, la única diferencia es cuando nos estamos enfrentando a estas especies que son anfipróticas, tenemos que recordar que estamos evaluando comportamiento de una sal, ¿sí? Y no perder de vista la categoría en la cual la colocamos. Si no perdemos de vista eso, estamos bien. Vuelvo a poner
los balances. ¿Mm? ¿Alguna consulta? ¿No? Bien, voy a detener la grabación. Analizamos acá.